Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Bienvenidos todos, hermanos, amigos. Gracias. Les reiteramos nuestro agradecimiento por su sintonía a este programa, a este canal de Olam 7, que es una bendición que Dios ha dado para que el Evangelio sea propagado en todo el mundo. Qué bueno saludarles, es un privilegio que Dios nos da el poder estar frente a ustedes y compartir un mensaje de nuestro Dios. Damos gracias a Él que nos ha provisto de salud, nos ha provisto el tiempo y desde luego este medio para que su palabra sea pregonada. Damos gracias a su Santo Espíritu que nos conforta día con día. Sabemos de que usted no está viendo este programa, ya sea en vivo o en diferido por casualidad, sino que es una obra que Dios está haciendo en todo el mundo. Sabiendo que tiene poco tiempo, Él está de una u otra manera extendiendo sus brazos y tratando de que su pueblo pueda ser llamado, pueda ser traído a su redil y que juntos pregonemos el mensaje de salvación que la humanidad necesita para poder ser liberada de las garras del enemigo, de todas las cosas que el mundo ofrece y que nos tiene sumergidos en la maldición del pecado. Así que en este momento les comparto a ustedes una alabanza emotiva. Yo te seguiré, oh Cristo. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré, aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo,
yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Llegará el momento cuando tendremos que aferrarnos a esta declaración de decirle al Señor, yo te seguiré, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. En un momento dado, si Dios nos fortalece y por su gracia lo hacemos, porque no tenemos mérito en nosotros, seremos llevados ante los tribunales para que demos una declaración de nuestra fe, para que demos testimonio de lo que creemos. Y es ahí donde nuestra fe va a ser duramente probada y seremos expuestos a situaciones bastante complejas y que solamente la fe que hayamos cultivado en este tiempo de relativa paz, relativa tranquilidad para nosotros los cristianos, los creyentes, es la que nos va a ayudar a salir avante, a salir victoriosos en ese momento de aflicción, cuando nuestros derechos sean lacerados, cuando no tendremos los privilegios que gozamos hoy. Pero confiamos en que Dios se apiade de nosotros y nos mande el Santo Espíritu para que con esa fortaleza podamos atravesar ese tiempo de angustia y salir victoriosos. Y cuando Él venga, poder mencionar, exclamar, porque su palabra dice esto de nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero tenemos que aprovechar este tiempo de hoy para estudiar la Biblia, para orar, para cantar, para congregarnos, compartir su evangelio, que es una de las cosas que más hace que nuestra vida espiritual crezca. Gracias a Dios que nos permite estar en este lugar. Así que yo te seguiré, oh Cristo. Sigamos todos al Señor. Comparto con ustedes los diferentes medios por los cuales se puede vernos. Le solicito su ayuda, también su cooperación para que pueda compartir con las personas que lo rodean estos enlaces, la página web que lo puede ver ahí al pie de la pantalla, olam7.tv. Usted le da clic en ese enlace y puede perfectamente abrirlo y solamente le va a aparecer el portal de la pantalla, su página principal. Baja un poco el cursor y allí verá el recuadro de la señal donde usted puede ver, según el horario, el programa que esté en el aire en ese momento. Y desde luego también, si le parece más, buscarnos en YouTube y puede encontrar también otros programas, otros sermones, otras reflexiones que están allí guardadas y que usted puede escoger para estudiar junto con nosotros lo que dice la Biblia. Aquí no venimos a estudiar o no vengo a compartirles lo que ha sido mi vida profesional, personal, familiar, en absoluto. Aquí vengo a hablar de lo que dice la Biblia solamente. Eso es lo que hablamos acá en Olam 7. Y desde luego también nuestra página en Facebook aquí en Honduras, Olam 7 Honduras, desde San Pedro Sula, que se transmite este programa en el corazón de nuestro continente americano. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y vamos a lo principal. Antes de poder estudiar la Biblia, no podemos hacer esto, es necesario. Dios quiere que nosotros estudiemos su palabra, pero que lo hagamos pidiendo su dirección, la dirección de su Santo Espíritu. Oremos. Nuestro amado y buen Dios, a esta hora te estamos dando las gracias, Señor, porque nos das el privilegio, nos concedes esta valiosa oportunidad de disponernos a estudiar tu palabra. Muchas personas en diferentes partes del mundo están viendo esta programación. Ayúdalos. Te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos abras la mente para poder ser receptivos, estar listos para escuchar lo que dice tu palabra. Gracias, Señor. Sabemos de que eres un Dios amante, un Dios misericordioso y que tú siempre estás pendiente de todas nuestras necesidades. Acompáñanos
Le pedimos estos favores en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a reflexionar sobre lo que tiene que ver esfuerzo y valentía. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a estos dos dones que menciona la Biblia. Y podemos encontrar un sinnúmero nosotros de ejemplos de hombres de Dios, hombres que se han presentado delante de Él a hacer su obra, a hacer lo que Dios les encomienda de una forma valiente, de una forma esforzada, porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el caso de Josué, que Dios le dice, famoso versículo, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Dios nos manda a nosotros que seamos esforzados. Si Él nos manda que seamos esforzados, quiere decir que el trabajo que nos toca desempeñar no es tan sencillo. No es de algo del todo agradable, que todo va a ser bonito, todo va a ser color de rosas. No, van a haber muchas trabas, van a haber muchos inconvenientes, tropiezos, sobresaltos que tendremos que pasar en diferentes circunstancias de la vida. Y para eso Él nos exhorta, para que desarrollemos esa valentía, ese esfuerzo que necesitamos todos para poder llegar a la patria celestial. No será sencillo, hay un listado en lo que respecta a la Biblia, todo lo que implica predicar el mensaje de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de los profetas en el Antiguo Testamento. Ninguno le fue bien, todos eran rechazados, eran discriminados, algunos fueron muertos a manos de los mismos judíos, a quienes era enviado el profeta, a quien era enviado el profeta en ese momento, en su tiempo. Lo enviaban a dar un mensaje y los judíos lo rechazaban totalmente, no daban crédito al mensaje del profeta. Por ejemplo, tenemos el caso del profeta Jeremías. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías llegó con un mensaje que yo considero de los más difíciles que haya tocado a un profeta. El pueblo de Dios estaba sumergido en una apostasía terrible, en una desobediencia, en una insurrección contra Dios. Se habían apartado totalmente de lo que Dios había colocado como un frente que tenían que seguir al obedecer sus mandamientos, al obedecer su voz, al escuchar todo lo que Dios quería que hicieran. Se apartaron, siguieron a los profetas impíos, siguieron a las idolatrías, levantaron altares de dioses falsos y, en fin, muchas cosas que hizo que la paciencia de Dios se colmara. Y menciona la Biblia que Él utilizó, dice la Escritura, yo dice, voy a utilizar a mi siervo Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue utilizado por Dios para hacer caer a el pueblo de Israel en destrucción. La ciudad fue destruida, el templo, a causa de apartarse. Y vemos cómo Dios siempre le pide a la gente, a la persona que envía para dar un mensaje, que sea forzado y valiente. Así que Jeremías llegó diciéndole al pueblo, miren, ustedes están en una condición ya que no hay reversa. Ya no se puede echar marcha atrás. Ustedes están en un nivel ya inalcanzable, ustedes no quieren nada con Dios, ustedes no quieren arrepentirse. Así que Dios lo que les manda a decir es, yo voy a mandar al gobierno, al imperio, al ejército de Babilonia, para que a ustedes los lleve esclavos a Babilonia.
Así que cuando ellos vengan, ustedes no vayan a poner oposición. No se opongan. Lo mejor es que ustedes se dejen llevar. ¿Sí? Facilito, ustedes coloquen las manos, que se dejen esposar, que se dejen atar si es posible, y váyanse a Babilonia, porque ustedes van a estar allá siendo esclavos. Si ustedes hacen eso, aquí nadie va a ser muerto, no van a destruir nada, y simplemente le va a tocar pasar un tiempo ya de esclavitud por su desobediencia. Nada más. Pero el pueblo no quería escuchar eso. El pueblo dice, no, 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 no. No, yo creo que esto no viene de Dios. Y nosotros no queremos escuchar ese mensaje. Y Jeremías les dice, miren, ustedes están así porque ustedes han querido, por la misma condición de ustedes. Yo lo que les traigo es un mensaje de Dios que dice, les repito, si ustedes llegan a ese momento en que vengan los babilonios, no pongan oposición, déjense llevar. Así van a ser librados. Pero ellos querían escuchar un mensaje que dijera que no hicieran nada, que no se preocuparan, que de todos modos Dios los iba a librar. Así que llegó uno llamado Ananías que llegó con una falsa profecía. El mensaje no era de Jehová, diciéndoles, miren, este mensaje es el que manda Jehová y Jehová no había mandado a decir nada. Que ustedes tienen que estar tranquilos, que ustedes tienen que confiar en que Dios los va a librar. Y Él va a pelear por ustedes. Y Él va a repeler ese ataque de los babilonios. Ustedes tienen que levantarse en armas y vencer a los babilonios porque Dios va a estar con ustedes. Y los judíos dijeron, este es el mensaje de Jehová. Este es el mensaje que nosotros queríamos escuchar. Y no queremos a Jeremías. Y el pobre Jeremías, que es conocido como el profeta llorón, y lloraba porque veamos lo que dice Jeremías acá. Jeremías capítulo 1. Dice aquí el versículo 17. Leamos lo que dice aquí el versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Jeremías es mandado por Dios para que pudiera dar un mensaje. Y le dice, mire, ciñe tus lomos, como quien dice, zócate tu ropa, apriétate los pantalones, podemos decir en nuestro tiempo. Levántate con firmeza, con esfuerzo, con valentía y háblales, no tengas miedo. Todo lo que yo te diga, eso diles. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y vean lo que dice aquí Jeremías. Desde acá el versículo 4 que leemos en el capítulo 1 siempre. Aquí Dios ya lo está mandando. Y vean lo que al principio decía Jeremías, versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Versículo 5. Antes le dice Jehová a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, Dios, antes de que te colocase en el vientre, en el momento que Jeremías fue engendrado para venir a este mundo, yo te conocí, le dice Jehová. Yo ya sabía que venías, que yo te iba a mandar y que te iba a utilizar para algo especial. Y antes que nacieses, le dice, te santifiqué, o sea, lo apartó, lo predestinó para un trabajo especial. Te di por profeta a las naciones.
Y miren lo que le dice Jeremías, versículo 6. Y yo dije, es una exclamación que hace Jeremías, como lamentándose, como llorando, Jeremías. Y siempre por eso le dicen al profeta llorón, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablarles, porque soy niño. O sea, en ese tiempo era muy joven Jeremías, él no había sido instruido en palabra, en escuela, de formación especial, de formación superior, nada. Yo no sé hablar, Señor, porque soy niño, le dice. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy ¿para qué? Para librarte. ¿Quién es el que dice eso? Dice Jehová. Jeremías recibe un mensaje y le dice, mira Jeremías, no me vengas aquí diciendo que eres un niño, que no puedes hablar, que no tienes facilidad de palabra, que no puedes hablar en público. Anda y haz lo que yo te mando, no tengas miedo. Jeremías, por favor, no tengas miedo, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que Jeremías dice, bueno, ya el Señor me manda y yo no puedo hacer otra cosa más que obedecer. Y los manda, al final sabemos lo que pasó en la historia y vemos cómo el pueblo de Israel no le hizo caso al mensaje que Jehová le estaba dando a través de Jeremías, sino que hizo caso omiso y recibió la palabra que supuestamente llegaba de Jehová, que les había comunicado a ellos el falso profeta Ananías. Y que les decía, miren ustedes, tomen armas, levántense y peleen contra Nabucodonosor, porque con ustedes está Jehová. Y Dios los va a librar y les va a ayudar a vencer a sus enemigos. Al final, el pueblo de Israel fue llevado cautivo siempre, pero como se opusieron, la ciudad fue destruida, quedó en ruinas, el santuario fue totalmente destruido, ese santuario que era un símbolo de orgullo para la nación judía. Y vemos cómo este pueblo de Israel, muchos murieron, muchos fueron muertos y fueron llevados otros amarrados, encadenados. Hasta el mismo rey fue llevado encadenado hasta Babilonia. Y no iban a estar unos cuantos días, unos cuantos meses, iban a estar 70 años. Óigame bien, qué cantidad de tiempo en esclavitud en Babilonia. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Jehová. Y para eso Jehová manda a Jeremías y lo manda que sea esforzado y que sea valiente. No era nada sencillo. Jeremías sufrió. Lo metieron en una cisterna. No querían escuchar a Jeremías. No. Ese mensaje de Jeremías no lo queremos escuchar nosotros. No lo queremos escuchar. Eso decía el pueblo judío. Allá lo metieron en aquella cisterna para librarse del mensaje que venía, en realidad sí venía de Dios. Pero como siempre, el profeta de Dios no lo ha recibido de buena forma. Ahora, ¿qué pasa con otros ejemplos que encontramos en el caso de Josué? Veamos lo que dice Josué. Mencionamos ese versículo, pero es muy famoso, muy conocido, lo podemos decir aquí de memoria, seguramente ustedes también. Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, le dice el Señor, ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Repito este versículo que, reitero, es muy conocido. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué razón Dios le dice que no temas ni desmayes? Bueno, porque Jehová tu Dios estará contigo en ciertos momentos, algún tiempo o en cuánto tiempo. No, dice que porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos aquí nosotros cómo el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Ahora, ¿en qué contexto Dios le dice eso a Josué? Se lo dice en un momento que el sucesor de Moisés, que es ya muerto en ese momento para el pueblo de Israel, cede su puesto, Dios lo llama ya el monte Nebo, y el que queda por Moisés es Josué. Y Josué tenía un gran desafío. El pueblo de Israel se encontraba exactamente en ese momento en la frontera de la Canaán terrenal. Estaba listo. Y cuando ya iban ellos a llegar a la tierra prometida, cuando iban a tomar la tierra de Canaán, resulta que dijeron, miren, se colocó la idea del hecho de que pudieran mandar a unos espías a verificar, a sondear, a explorar la tierra, a ver cómo era. Y ya mandaron 12 espías, un espía de cada tribu. Así que los mismos fueron, estuvieron un tiempo allá. Y cuando regresaron ellos, trajeron muestras de los frutos que pudieron ver en esa tierra. Claro, ellos llegaron, pero de una forma asolapada, escondidas, porque no querían ser vistos por sus enemigos. Así que llegaron y regresaron con muestras. Y regresaron con unos frutos enormes, enormes frutos que llevaron, como muestra de lo que se producía en la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo dar cuando salieron de Egipto. Así que el pueblo se congregó el día que les tocó regresar a los espías. Y cuando estos regresaron, y podemos buscarlo aquí en el libro de Números, vamos a leer algo, Números capítulo 14, dice Números 14 del 1 en adelante. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ahora, ¿por qué es que el pueblo aquí lloró, gritó, dio voces en toda la noche? ¿Por qué será? Bueno, leamos lo que dice exactamente aquí en el versículo 31 del capítulo 13. Vamos a leer del 31 hasta el 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Es una especie de tierra movediza. Esa tierra no es apta para nosotros. Y todo el pueblo que vimos, dicen los espías, están hablando 10. Oigan bien, mandaron 12 y aquí están hablando 10 espías nada más. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura.
Y mire el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínense, esta gente dice, y yo creo que esto era una fascinación que estaba en la mente de ellos. Esto no fue real, simple y sencillamente fueron miedos infundidos o infundados estos miedos por su incredulidad, por su temor, porque no eran esforzados y valientes. Y es muy sencillo. Miren que ellos dicen que habían gente que eran muy altos, pero también mencionan que habían gigantes. Y que dice, éramos nosotros a nuestro parecer, dice, como langostas, así les parecíamos a ellos, pero ellos fueron como espías. Si esos gigantes los dice que los vieron y que los vieron a ellos como langostas, es imposible que se hubieran escondido o que hubieran escapado. O sea, eran prejuicios, eran temores que ellos mismos se habían formado en la mente. Luego dice aquí el versículo 2 del capítulo 14, en adelante, y se quejaron contra Moisés. 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Aquí se está quejando y ustedes saben perfectamente la cantidad de veces que este pueblo se quejó contra Moisés, se quejó contra Dios. Y aquí vuelve de nuevo a quejarse, mejor hubiéramos muerto en Egipto. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a poder tomar esa tierra de Canaán? Si está llena de gigantes. A la vista de ellos nosotros parecemos langostas. Dice ahora aquí el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Pero vean aquí la diferencia en el versículo 6, porque aquí hay una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque hay 10 que están diciendo, nosotros no podemos, ellos son gigantes. Vean lo que dice aquí el versículo 6. Y Josué, aquí está el que trajimos a mención de lo que dice Josué 1:9. Uno de ellos era Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra. Rompieron sus vestidos, se sintieron indignados, se sintieron ofendidos. Se sintieron mal porque vieron la reacción del pueblo y que no confiaban en ese momento en lo que Dios podía hacer por ellos. Dice que rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esta es la reacción, esta es la actitud, la declaración de dos personas que verdaderamente confiaban en Dios, que eran esforzados, que eran valientes, que no se desalentaban en lo más mínimo con cosas pequeñas, cosas insignificantes, ni tampoco con cosas grandes, porque ellos dijeron, miren, yo sé que esa gente son fuertes,
Yo sé que es una tierra donde hay muchos enemigos, pero nosotros tenemos a Jehová. ¿Por qué vamos a tener miedo? No estamos solos. Por eso, en ese momento, el pueblo, y es extenso leerlo, pero el pueblo se rebeló por completo. Y se aprestaba a apedrear, se aprestaban ellos a apedrear a Caleb y a Josué. Pero la gloria de Jehová se interpuso, si no ellos hubieran sido muertos. El pueblo estaba indignado porque lo que querían ellos era no esforzarse, no ser valientes, solo llegar nada más, y si es posible en el Jordán, que Dios les hubiese mandado un puente para cruzar por encima, para no mojarse, solo llegar sin hacer nada, sin esforzarse, y luego cada quien con su heredad solamente recoger el fruto de la tierra. Nada más. Pero Dios le dice a Josué, Josué, sé esforzado y valiente. Esas son las características que Dios quiere de usted, que Dios quiere de mí, que seamos esforzados y valientes. Dios no tiene en su pueblo timoratos. Gente con miedo. No, es que no podemos. Todo eso no se puede. Eso nunca se ha hecho. Eso es imposible. Es tremendo que hoy en día hay mucho miedo dentro del pueblo en hacer la obra de Dios, en algunos casos. Pero Dios no nos ha dado, dice la Biblia, un espíritu de cobardía. No, el espíritu de cobardía no viene de Dios. Josué y Caleb nos dan una gran lección de valentía y de esfuerzo. Cómo nosotros podemos y debemos imitar esa conducta de estos dos hombres de Dios. Prueba de ello es que esos espías de los 12, uno de los dos que se mostró esforzado y valiente fue Josué, y fue el que Dios designó para que siguiera liderando a Israel para tomar la tierra prometida. Veamos ahora cómo Dios da otro ejemplo, entre muchos que podemos encontrar, y quiero mencionar este del apóstol Pablo. Veamos el libro de el médico Lucas, capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde encontramos en ese capítulo la historia de conversión de Saulo. Y vamos a hablar de este hombre brevemente, ya nos queda poco tiempo, pero sabemos la historia cuando el versículo 9 empieza con el versículo 1 diciendo lo siguiente. Luego de que recién Saulo había sido, inclusive él había sido testigo ocular del apedreamiento de Esteban. Miren cómo comienza este capítulo para describir la vivencia que tenía Pablo en ese momento, cómo se sentía en su interior. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire cómo se encontraba Pablo acá. Dice el capítulo 9, versículo del 1 en adelante, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cómo se encontraba? Eufórico. Quería prenderlos, quería matarlos, perseguirlos, encarcelarlos. Vino al sumo sacerdote y dice, no es que lo designaron a él, te vamos a mandar, no, de él salió y pidió, dice, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era Saulo. El problema es que cuando Saulo se encontró con el Señor, ¿qué fue lo que pasó? Ya sabemos la historia. Se encontró Saulo con el Señor y llegó una gran luz y él iba en su caballo y todos los que estaban ahí cayeron al suelo. Saulo quedó
Dice, versículo 3 en adelante, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Era una frase que él aprendió en Tarso. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en ese momento Pablo cambió por completo cambió su mentalidad, tuvo un giro de 180 grados y pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Y Pablo tuvo una dura tarea. Pasó naufragios, azotado, encarcelado, pasó noches de frío, de desvelo, pasó hambre, pasó sed, pasó tiempos en que sus derechos civiles fueron completamente quitados, fue discriminado y con toda certeza, toda esta vivencia que tuvo Pablo, esas dos virtudes, como lo es el ser esforzado y el ser valiente, era algo que tenía que ser parte de su vida diaria. Pablo no podía ser cobarde. Pablo no podía ser timorato. ¿Por qué? Porque lo que estaba viviendo era serio, era terrible. Estaba siendo perseguido. Pablo vivió un evangelio bastante sufrido y incluso en ese momento Pablo hasta fue abandonado por su familia, quedó solo. Y vemos cómo este hombre de Dios, a pesar de todo eso, fue esforzado, fue valiente y miren todo lo que hizo Pablo. Aquí lo menciona él en Romanos capítulo 15, versículos del 17 al 19. Miren lo que declara el apóstol acá, Romanos 15, del 17 al 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, dice el apóstol, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo, dice Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios por esto. Este hombre nunca se detuvo, nunca cedió a lo que el enemigo le estaba colocando en el camino. Jamás él se echó para atrás, Señor, yo ya no sigo con esto, yo lo siento demasiado difícil. Él se presentó delante del emperador, delante de los gobernadores y siempre expuso su fe. Muchos se quedaron admirados de ver cómo este hombre, siendo uno de los principales y que pedía las cartas para ir a perseguir a los cristianos, se convirtió en uno que fuera perseguido. Y también, desde luego, algunos judíos estaban así como que, yo no me la creo mucho. Este hombre yo lo veo como que estoy desconfiando. ¿No será que más bien está actuando nada más
para poder entrar entre nosotros y después llevarnos presos a nosotros. No creían mucho. Miremos lo que dice, para ver lo que les estoy diciendo aquí en Hechos, versículo 9. Capítulo 9, versículo 13 y 14, en cuanto a la reacción de Ananías, cuando el Señor le dice que vaya a una calle que se llama Derecha y que allí está el apóstol. Pablo busca ahí al apóstol Pablo y miren lo que dice aquí el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo 9 de Hechos. Dice entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Yo creo que Ananías, cuando el Señor le dijo eso, Señor, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Señor, ¿no será que te pasaron mal el informe o estás equivocado? Porque yo sinceramente no creo mucho, yo tengo miedo, ese hombre tiene autoridad. Tiene fama, mucha gente ha dicho que ese hombre se ha llevado presos a muchos. Pero el Señor le dijo, no, le dice, ve. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Seguramente para llevar este mensaje, para llevar el nombre de Jehová en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, se necesitaba mucha valentía y mucho esfuerzo de parte de una persona. Y Pablo era uno de los que mantenía ese esfuerzo y esa valentía por el frente de su vida. Solo así podía terminar la obra, no había de otra forma. Cuando nosotros vemos al apóstol terminar estaba en los últimos momentos de su vida, en los últimos días. Él sabía que estaba en ese momento preso y que de ahí no iba a salir. Dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Menciona él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios por esto. Todos los que amamos su venida tendremos que ser esforzados, tendremos que ser valientes. Vamos a tener que pasar por tribunales. Si es que el Señor no nos llama al descanso y en ese momento nosotros estemos en paz con el Señor, seremos llamados a tribunales, encarcelados. Nuestros derechos civiles van a ser cortados. Pero en el cielo, sépalo, mi querido amigo y hermano, solo van a entrar los esforzados y los valientes. Ningún espíritu de cobardía estará entre los que entren por las puertas de la Nueva Jerusalén. Así que sigamos adelante, que nuestro galardón es grande, el que nos tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude y en este momento, antes de cerrar la reflexión, les dejo con una alabanza para que podamos entrar en comunión con el cielo. Os pusisteis a dar, pues seguid, aunque duro el terreno encontréis, luchad con tesón, firme el corazón, y al fin rico pago tendréis. Los campos fecundos de
pues seguid, dice el himno. Sigan a pesar de las circunstancias, sigan a pesar de los obstáculos. Que el cielo, dice el Señor, los valientes son los que lo arrebatan. Así que esforzaos y seamos valientes. Esforcémonos y seamos valientes. Que Dios nos bendiga.